sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Muy bien, aquí estoy, amados hermanos, qué bendición, una tremenda bendición poder estar compartiendo con ustedes en esta transmisión desde la ciudad de Tanti. Tanti es la ciudad, provincia de Córdoba, República Argentina. Recién terminamos nuestra reunión habitual con nuestros hermanos aquí, barrio Los Chañares en Tanti, compartiendo la palabra del Señor, alabanza, adoración, testimonios, claro, la presencia del Señor que se desata, se activa en los corazones de nuestros hermanos cuando se oye, claro, la palabra del Señor. Vamos a la palabra en esta tarde, vamos a compartir, venimos desarrollando un estudio panorámico del libro La Carta del apóstol Pablo, el rabino Shaul, a los Efesios, y hoy el capítulo 5 del libro La Carta, epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver, dice el título, recordemos que los primeros 3 capítulos era doctrina, enseñanza, y ahora a partir del cuarto, quinto y sexto capítulo de esta carta del rabino, epístola del rabino Shaul, de Pablo, vamos a ver que es una instrucción direccionada a lo práctico, a no solamente oír la instrucción, sino a ponerla por obra. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el rabino Shaul? Andad en amor, primera cuestión, andad en amor como hijos de luz. Dice, voy a ver que todo esté en óptimas condiciones, voy a saludar a mis queridos hermanos, bendecirlos desde esta preciosa ciudad. Ahí ya lo tengo a mi hermano querido Sergio Cajas, bienvenido. El Johnny, bienvenidos. Ahí está, corrijo que esto esté todo bien y ya dejo el teléfono, el monitor ahí para saludar a mis hermanos. Bueno, andad como hijos de luz, sed pues imitadores. Mire, esto es sorprendente, realmente el apóstol Pablo en esta carta y en otras también que tienen el mismo tinte, la misma instrucción, parecida salutación y el deseo de un hombre que está en prisión. Esta es una de las tantas cartas, como dije, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hebreos, que también se le atribuye al apóstol Pablo. Desde la prisión estuvo en Filipos, encarcelado, y estuvo junto con Silas, capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo relata, y también en Roma. Pero lo que me llama la atención es cómo una persona, estando bajo esas características, bajo ese estado de privado, claro, privación de la libertad, con frío, con hambre, con escasez, con tristeza, no sé cuántas situaciones pasarían seguramente por la mente del apóstol Pablo, como tantos discípulos que también pagaron con cárcel, con azote, pagaron con el castigo, la muerte, con sus mismas vidas pagaron ese precio. Bueno, él está animando a decir, sean imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Dos serían corbán, es la palabra ofrenda o sacrificio, lo voy a subrayar, a Dios en olor fragante. Bueno, la tengo a mi mamá, y saludo para mi querida madre desde la provincia de San Juan. Me está diciendo abundantes bendiciones, queridos pastores, cariños. Ahí está mi mamá, fiel oyente, la familia, me alegra, me gusta que la familia oiga la palabra del Señor. Era como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Noé entró en el arca, él y su familia. Cuando vino ese diluvio, 40 días y 40 noches, que las aguas
de los cielos y las subterráneas cubrieron la faz de la tierra. Bueno, Noé y su familia fueron salvos. Ofrenda y sacrificio. Ofrenda es, claro, se puede decir ofrenda de cereal, por ejemplo, que era la cebada, el trigo, lo que llevaban ofrendas de cereal, y en diferencia con un sacrificio de olor grato, dice la Escritura, acá el versículo que estamos compartiendo, hace referencia a una ofrenda olá, holocausto, lo vas a encontrar en Reina Valera y en otras bendiciones como un sacrificio, un holocausto, que es un acercamiento, es uno de los sacrificios, de las ofrendas, de los korbanot, es la palabra, sacrificios, que se presentaba al Señor, en el cual se consumía en su totalidad. Es una ofrenda de elevación, se reconocen como ofrenda de elevación. Es todo para el Señor. Y yo creo que eso traído a nuestras vidas, como dice Romanos capítulo 12, que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es el verdadero culto racional. Lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. 5.5 me dice mi hermano la transmisión. Estuve mejorando porque ayer tuvimos algunas imperfecciones. Bueno, ofrenda y sacrificio. Tenemos el ejemplo más claro, más práctico en el Mesías Yeshua. La Biblia dice, Juan 3.16, versículo súper conocido. Porque de tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha dado a Yeshua, a Jesucristo, al Mesías Yeshua, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no vino, dice el 3.17 de Juan, el Hijo de Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero fornicación, ahí pasamos a otra cosa, pecados sexuales, relaciones sexuales no permitidas por el Señor, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos ante la Escritura, ante los ojos del Señor. Claro, somos santos, apartados, consagrados para Dios. No es que vivimos en una cápsula, encapsulados. Estamos en el mundo. En Juan capítulo 17, cuando el Mesías ora por los discípulos, le pide al Padre y le dice, te pido por esto, por los que me distes, que no los quites del mundo, sino que los guardes de todos los males. Mucha gente por ahí, María, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, pastora, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Eterno. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos en cada una de las transmisiones, también así en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias a todos mis hermanos, amigos, familia, que se están conectando, se están animando y están ahí visitando nuestra página, y muchos se están suscribiendo en YouTube. Muchísimas gracias. Bueno, santos, decía, personas que se apartan en conventos, en seminarios por ahí, institutos a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra, y se encierran ahí. Monjes, distintos conventos, bueno, pero claro, en los santos, a través de la Escritura, las personas que son apartadas para Dios están en el mundo y están siendo luz en las tinieblas, porque luz resplandeció en las tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, como conviene a santos, ni palabras, la forma de hablar tiene que cambiar, la forma de pensar tiene que cambiar, la forma de hacer las cosas tiene que ser cambiada. Ni palabras deshonestas, ni necedades, cosas huecas, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acá truanería sería algo jocoso, algo burlesco sería la palabra. Sino, dice, antes bien acciones de gracias. Tenemos, como decía el salmista en el capítulo 103 de los Salmos, alma mía, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Cuando empezamos a hacer memoria, cuando comenzamos a examinar nuestra vida espiritual y nos damos cuenta de cuántos beneficios el Señor nos ha dado,
a modo personal, individual, en el matrimonio, en la familia, para con nuestros hijos, ver a nuestros hijos, a nuestros nietos bendecidos, prosperados, perseverando en las cosas del Señor. Esto nos alegra, claro, no tiene precio. Reconocer y cuántas cosas que nos ha dado el Señor, la salvación del alma, el perdón de los pecados, las promesas de vida y de vida eterna, cuántos beneficios espirituales y también materiales, muchísimas cosas. Por eso la Biblia nos anima y nos insta a tener un corazón como agradecido. Salmo 100 también en el versículo 4 dice: entrad por sus atrios con acciones de gracias, con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, claro, pecados sexuales, relaciones prohibidas por el Eterno, o inmundo, o avaro, que es idólatra, la persona avara es la que quiere de una forma desmedida, todo para él, primero yo, segundo yo, tercero, todo es mío, todo para mí. Que es idólatra, claro, porque deja de lado al Señor, al proveedor, al creador de todas las cosas, y le da mayor importancia a las cosas creadas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuidado. Tiene herencia, dice, ninguna de estas categorías o características tiene herencia en el reino de Cristo y reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El Señor nos anima, nos da bienvenida, nos da identidad, nos hace aceptos, hijos adoptivos del Señor. Pero claro, ¿para qué? Para que cumplamos sus ordenanzas, sus leyes, sus mandamientos. No seáis pues partícipes con ellos, con los hijos de desobediencia. No seas partícipe, copartícipe, dice otra versión. Porque en otro tiempo erais tinieblas, claro, así estábamos, muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, sin Cristo, sin Dios, sin ley, muertos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claro, ya no estás en tinieblas. Fuiste rescatado. Pedro dice en la primera de Pedro... Primera de Pedro, creo que es 5:2 en adelante, cuando habla del pueblo de Dios, pueblo especial, nación santa, real sacerdocio, claro, él está citando a Shemot, a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, cuando dice: vosotros sois una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. De todas las naciones, él nos da esa identidad. Y Pedro agrega: llamados de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar, ahí está la palabra clave, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó justamente de las tinieblas, nos rescató a la luz admirable, nos sacó de un estado de cosas a otro. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable. Antes en las tinieblas le agradábamos al mundo, claro, complaciendo a los amigos, a los compañeros, a los familiares, menos a Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuidado, la gente por ahí dice: no pasa nada, Dios es bueno. A mí me lo han dicho muchas veces: Dios es bueno, pastor. La Biblia dice que Dios es amor. Él nos permite que vivamos, que disfrutamos, ¿sí? Él nos da la identidad, pero establece los límites, establece los parámetros y hacerlo lo que a Él. Claro, antes le agradábamos al mundo cuando estábamos en las tinieblas, pero ahora nuestra identidad cambió, nuestra manera de pensar cambió, nuestra manera de hablar y de hacer las cosas ha cambiado, y tenemos que agradarle a Él. Y Él establece. Mucha gente dice: pero si todos los hacen, todo el mundo hace eso. Bueno, pero nosotros no somos como el mundo, sino que alguien pagó un precio, alguien nos rescató. Cuando estábamos esclavos en el pecado, el Señor vino y pagó un precio, y un alto precio, precio de sangre por nosotros. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos
hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Claro, todo tiene que salir a la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, cita el profeta Isaías, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire, ya estaba profetizado. Mucha gente que está durmiendo está muerta espiritualmente hablando. Lo vimos en el capítulo 2 de esta carta apasionante, epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Vosotros estáis muertos, dice, en delitos y pecados, transgresiones de la ley, de la Torá, de las instrucciones, del Abba, del Padre, destituidos. Romanos 3, dice por 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 del mismo Romanos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero más la dávida, sigue diciendo el 6:23 de Romanos, la dávida, el regalo, el don inmerecido del Señor es vida eterna en Cristo, en el Mesías, Yeshua HaMashiach. Vida eterna nos da el Señor, cuando realmente tendríamos que ir al paredón de fusilamiento. Nos perdona y nos hace aceptos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y cada vez va a estar peor. Son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Esta versión es como cabeza hueca, dice algunas versiones por ahí. Vacíos en la cabeza, sin seso, insensatos, sino entendidos, de los cuales sea la voluntad, de la cual sea la voluntad del Señor. Ahí tendríamos que apuntar, averiguar, pensar, analizar cuál es la voluntad del Señor para con mi vida. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuidado. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire cómo debemos andar los hijos de luz. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. La acción de gracias está resaltándose, tercera oportunidad en este relato, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice en Proverbio capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tiene que estar el temor en nosotros, el temor reverente para con el Señor. Entonces, hasta ahí nomás. El 22, sí. Las casadas estén sujetas, acá viene la instrucción en el matrimonio para las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Acá encontramos una alegoría, una figura. El matrimonio, cuando leemos la escritura desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, vamos a encontrar una boda. Desde que el Señor sacó al pueblo, el pueblo escogido, como dije recién, Éxodo, Shemot capítulo 19, versículos 5 y 6, de todas las naciones de la tierra, Él seleccionó a Israel, el pueblo hebreo, e hizo un pacto en el Sinaí, le dio las leyes, los mandamientos, las palabras, las 10 palabras, el decálogo, y se celebró una boda en el Sinaí, monte de Dios, o conocido también como el monte de Oreb. El Señor dice, vosotros seréis, yo seré un esposo para ustedes, ustedes mi pueblo, yo un Dios para ustedes, yo soy su Dios.
el Dios del pueblo hebreo, y seré un esposo. Pero claro, la esposa fue infiel. Israel hizo todo lo que no tenía que hacer. Por tanto, vino un castigo, una corrección, y el Señor le dio carta de divorcio. A través de los profetas les habla primero que desista de esa actitud, que se vuelvan, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice el Señor, en resumidas cuentas, toda la historia del pueblo de Israel le fue infiel al Señor y se fueron tras dioses paganos. Pero el Señor, claro, se desentendió. El Señor se lavó las manos del pueblo hebreo y dice a través de los profetas, me desentendí de vosotros. Una separación, un divorcio, le dio carta de divorcio. Pero claro, la Torá dice que por más que la mujer, la esposa, haya recibido carta de divorcio, mientras el marido vive, la mujer está sujeta al marido porque él está vivo justamente, tenía que morir. Una vez que moría, el marido o la mujer podía, divorciada, podía volver a casarse. Y es lo que hizo el Mesías. Yeshua vino y murió, pero la Biblia dice, fue crucificado. Y al tercer día el Padre lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que viene pronto el Mesías y que la Kehilá, la iglesia, la congregación se tiene que preparar sin mancha, sin arruga, blanca, resplandeciente para ese gran acontecimiento, la boda, lo que va a suceder. En toda la Escritura encontramos esta alegoría, esta figura en la cual debemos prestar mucha atención. Efesios capítulo 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, mire una alegoría que da el apóstol Pablo para que todo el mundo la pueda entender claramente. Así que como la iglesia, que es Israel, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice, no en algunas cosas, en todo. Ahora el mundo dice, no, haz lo que se te ocurra, sé tú misma. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para consagrarla, para apartarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor es la que te limpia, la que te purifica, la que te santifica. A fin, ¿para qué cosa? A fin, el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, kadosh es la palabra hebrea, y sin mancha. Así también los maridos, hay para los maridos también, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La Biblia dice, bueno, ya te cierro el concepto, porque nadie aborreció jamás, claro, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así uno consigo mismo, cuida su cuerpo, lo alimenta, lo cuida, lo viste, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Acordate, formamos parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Él es la cabeza de la iglesia, de este cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos parte del Mesías. Por esto, acá está, cita Génesis capítulo 2, creo que es. Por esto dejará el hombre, Génesis Bereshit lo cita, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es una alegoría, es una figura. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí cierra el concepto. Como el apóstol Pablo, claro, está citando Bereshit, está citando Génesis, capítulo 2 creo que es,
donde dice, por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer, y ya no son dos, sino son una sola carne. Claro, desde que se fusionan, digamos, sexualmente, desde que se unen, ya no son dos, son una sola carne. Entonces el consejo para el hombre, claro, como él cuida su cuerpo, lo alimenta, lo viste, le da sus vitaminas, el ejercicio, lo sustenta y todas esas cosas, así, claro, porque ya son una sola pieza, un solo cuerpo. Esto es una alegoría, es una figura de Cristo y la iglesia, para que lo puedas entender, como es naturalmente el hombre con la mujer que se unen. Dice, hay algo muy interesante que siempre lo enseño cuando me toca hablar en los matrimonios así, dejará, dice, por tanto dejará el hombre. Ahí está, hay una palabra clave. El hombre tiene que dejar cosas, cuando se une, para unirse, y se dejará su casa, su padre y su madre. Como tenemos un ejemplo muy práctico también en Abraham, cuando el Señor le dijo, deja, la misma palabra, deja tu padre, tu madre, tu parentela, las cosas, deja a veces los amigos, los compañeros, deja ese estado de tinieblas. Vení, le dijo a Abraham, a una tierra buena, ancha y espaciosa que fluye leche y miel, y haré de ti una nación grande. Es algo sorprendente. El padre de Abraham era Taré, un creador de ídolos. Claro, Abraham no era un santo, un purificado, alguien especial, no, era de Ur de los Caldeos, un pueblo altamente pagano, entregado a la idolatría. Taré era un fabricante de ídolos, claro, imágenes. Y de ahí fue sacado Abraham. Pero el Señor hizo de Abraham una nación grande y le dio promesas, y en él, según Gálatas 3:29, dice que si estamos en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos, y si hijos, herederos de las promesas. Hay que celebrar y tener lo que veíamos acá en 3 oportunidades, si mal no recuerdo, acciones de gracia, gratitud, un corazón agradecido. Dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus atrios con acciones de gracias. Dale gracias al Señor. Tal vez no tengas todos los que quisieras tener, pero dale gracias por lo mucho, medianamente mucho, por lo poco, por todo lo que el Señor te ha dado. Acordate de los beneficios, según el Salmo 103, cuando el salmista dice, no te olvides, alma mía, de reconocer los beneficios que el Señor nos ha dado. Al menos 5 enumeras ahí, pero el Señor nos ha dado mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme en cada transmisión. Mañana cerramos este apasionante recorrido por el libro, la carta de Pablo a los Efesios, mañana el capítulo 6, si el Eterno así lo permite. Termino y me pongo a estudiar, a seguir estudiando más y más para compartir con todos ustedes. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que puedas decir, estoy completo, estoy completa en el Señor, tengo todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces mañana. Shalom Alejem.